Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. A continuación, se analizarán las partículas subatómicas o fundamentales del átomo. Para ello, se dará el concepto y se describirán las características de estas partículas fundamentales. Inicialmente, recordemos que desde el punto de vista químico, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Por tales razones, posee las propiedades de impenetrabilidad, inercia, volumen y peso. Además, se divide en sustancias, también conocidas como sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se subdividen en simples o elementales y en compuestas, y las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Las simples subdivididas en atómicas y moleculares. Estas sustancias elementales atómicas o moleculares pues son las que están constituidas por átomos de un mismo elemento. Los invitamos a que visiten este link que corresponde a las clases de materias. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que tiene propiedades diferenciales y que no es posible dividir mediante procesos químicos. A continuación, explicamos este concepto con el siguiente ejemplo. Si analizamos las propiedades del azúcar o sacarosa y del gas propano, se puede apreciar que ambas sustancias se diferencian porque en el caso del azúcar es de color blanco, estado sólido, en forma de cristales, tiene sabor dulce y puede ser consumido por el ser humano. En cambio, el propano se encuentra en estado gaseoso, es tóxico y se utiliza como combustible. Quiere decir que estas dos sustancias tienen diferencias en sus propiedades. Luego, si descendemos y analizamos desde el punto de vista molecular, o sea, que al analizar la molécula de la azúcar o sacarosa y la del propano se diferencian porque tienen distinto número de átomos e inclusive distinta clase de ellos. En el caso del azúcar tiene 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. En cambio, en el gas propano, su molécula la constituyen 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. O sea que aquí se logra apreciar que hay diferencia en las moléculas de estas dos sustancias. Luego, si analizamos desde el punto de vista de átomos y se comparan un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, ellos se diferencian en el número de subpartículas. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, mientras que el oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Además, también hay diferencia en sus propiedades. El carbono en forma natural es sólido y de color negro y se utiliza como combustible. En cambio, los átomos de oxígeno se encuentran en estado gaseoso y pueden ser utilizados por los seres vivos para respirar. Si continuamos en la comparación y descendemos a analizar un protón del átomo de carbono y un protón del átomo de oxígeno, ya no se van a diferenciar. Ellos son completamente iguales porque tienen la misma carga, que en este caso es positiva, y tienen la misma masa. O sea, que es hasta el nivel de átomos en donde se llega a obtener en la materia las propiedades diferenciales. En la tabla periódica aparecen un total de 118 elementos, o sea, sustancias elementales, atómicas o simples. De ellas, en forma natural, se encuentran aproximadamente 92, o sea, hasta el uranio. Pero de la 93 hasta la 118
son artificiales, o sea que no se encuentran en la naturaleza. Solo se han obtenido más o menos desde la década del 1950 por los científicos en forma artificial y duran muy pocos segundos en el laboratorio. Esto lo realizan gracias a reacciones nucleares. El último elemento analizado en el laboratorio es el número 118, cuyo nombre es el ununoctio. Como causa particular, apreciamos que está constituido su símbolo por 3 letras. Las partículas subatómicas o fundamentales del átomo son el protón, el electrón y el neutrón. El protón es una partícula de carga positiva que está ubicada en el centro o núcleo del átomo. Los protones en unión con los neutrones son los que le dan la masa al átomo. En 1886, el físico alemán Eugen Goldstein experimentó en tubos de descarga y fue el primer científico en observar estos rayos de naturaleza positiva. Y luego, en el año de 1918, el físico químico inglés Ernest Rutherford fue quien descubrió el protón. Los protones tienen masa de 1,673 por 10 a la menos 24 gramos y una carga positiva de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. El electrón es una subpartícula de carga eléctrica negativa. Ellos se mueven alrededor del núcleo, o sea, en la periferia del átomo, formando la nube electrónica, y son los que le proporcionan el volumen y las propiedades químicas a los átomos. Esta partícula fue descubierta en 1897 por Joseph John Thomson, físico inglés, y en 1909 Robert Millikan, estadounidense, logró determinar la carga eléctrica del electrón. O sea que los electrones descubiertos en 1897 tienen una masa de 9,109 por 10 a la menos 28 gramos y una carga negativa de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Los neutrones son subpartículas sin carga, es decir, neutros, y también se ubican en el centro o núcleo del átomo. Con los protones son los que le dan la masa al átomo. Fue descubierto en 1932 por el inglés James C. Chadwick. Los neutrones poseen una masa de 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Los siguientes links corresponden a las imágenes empleadas en este tutorial. Continúen visitando en YouTube www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.